Hashem melech, Hashem malach, Hashem yimloch le'olam va'ed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem yimloch le'olam va'ed. Por la sintonía de Radio Yisrael, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem melech, Hashem malach, Hashem yimloch le'olam va'ed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem yimloch le'olam va'ed. A través de Radio Internacional de Yisrael, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas, en la dirección y conducción por la amore Mirna Juárez Jiménez. Quédense en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. Laila Tov, les saludo nuevamente, hermanos, que la paz y la bendición del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes, y una vez más con el permiso de nuestro Abba, bajo la autoridad de nuestro Maestro, Kadosh Yahshua HaMashiach, con el permiso de mis autoridades, Shaliach Alejandro Díaz y Sonia Quijano, que la paz sea sobre ellos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemismotav v'tzivanu, la'asok b'drivei Torah. Bendito es usted, Hashem Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de su Torah. En esta oportunidad vamos a hablar de esta parashat que tiene por nombre Emor, una palabra muy importante que tiene que ver con decir, transmitir, con expresar algo. Y esta expresión Emor tiene que ver con las palabras suaves, palabras dulces que pudieran llegar al corazón. Esta parashat Emor inicia en el capítulo 21, versículo 1 del libro de Vaikra, Levítico, y termina en el capítulo 24, versículo 23. ¿Qué podemos encontrar en esta lectura tan especial? Vamos a encontrar ciertas leyes relativas al sacerdocio, como por ejemplo el Cohen no podía impurificarse, no podía hacer algunas cosas debido a su estado de santidad. No podía tomar por esposa a cualquier mujer. Tenía que tomar a una mujer virgen como esposa. No podía impurificarse ni siquiera por un muerto cercano. Solamente el sacerdote podía impurificarse por su padre, por su madre, por su esposa, por su hija que fuera soltera. Pero el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, no podía impurificarse ni siquiera por su padre o por su madre. En esta parashat notamos la diferencia clara que hay entre los sacerdotes comunes y el sumo sacerdote.
Así como hay una diferencia entre los sacerdotes y el pueblo, esto nos recuerda las palabras de nuestro maestro en Gilel, Lucas 12:48, que cita: al que más se le da, más se le demanda. Mientras la persona más se acerca al Eterno, su demanda debe ser mayor, es más alta su responsabilidad. No puede ser que el pueblo tenga mayor responsabilidad y mayor demanda que el líder que está al frente. Todo líder debe entender la responsabilidad que tiene por encima del pueblo. Si el pueblo tiene responsabilidad y tiene demanda para vivir una vida apartada para el Eterno, cuanto más el líder. Ciertamente una posición de liderazgo es una posición de honra, de honor, pero eso conlleva también una responsabilidad. Por eso es que como líderes debemos estar examinando constantemente las escrituras y ver cuáles son nuestras responsabilidades para tratar de ser un ejemplo para el resto de las personas. Haciendo la diferencia entre líder y sacerdote, un líder no debe abandonar su condición espiritual aún en circunstancias extremas. No hay cosa más dolorosa, entre otras, que la muerte de un ser querido, y la Torá toma en cuenta esta parte sensible y humana cuando le permite a los sacerdotes contaminarse por los más allegados como su esposa, madre, padre, hijos, por una hermana virgen. En esto la Torá nos está hablando de una sensibilidad y por esto recordemos lo que dice nuestro maestro Yahshua en Matitayu 12:7. Si supierais qué significa Rachamim, quiero, y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. No quiere decir que los sacrificios no sean importantes, pero la misericordia es muy importante tenerla en cuenta. Sin embargo, en esta parashá también podemos aprender del equilibrio que debe tener un sacerdote al no abandonar su posición espiritual aún en circunstancias extremas. Porque un sacerdote debe vivir lo que enseña. Un líder debe vivir lo que enseña. En primer lugar, el propósito de la Torá es vivir. Muchas personas estudian para enseñar y no es lo correcto. Se debe tener en mente, voy a estudiar, voy a aprender para vivir. Todo lo que aprendemos debemos ponerlo en práctica primero. De lo contrario, no tiene sentido todo lo que aprendamos. En el mundo occidental pasa mucho que hay personas que pueden dejar compromisos y hacen a un lado cualquier obstáculo para enseñar, pero no hacen lo mismo para aprender. En el mundo oriental es diferente. El objetivo es sacar tiempo para aprender, porque nadie puede dar lo que no tiene. Muchos no somos capaces de escuchar a las personas por 5 minutos porque en nuestra mente nos estamos justificando o juzgando al que está enseñando o estamos interrumpiendo porque no nos gusta escuchar, nos gusta hablar, pero no oír. Para poder enseñar debemos aprender primero, poner en práctica y después enseñar. Como lo hemos visto anteriormente en nuestro Ribi, Yahshua nos enseña. ¿Cómo quieres sacar de la paja del ojo de tu hermano y no sacas primero la viga que está en el tuyo? Entonces, debemos tratar de enseñar más con el ejemplo que con las palabras,
porque muchas veces las personas no están interesadas en la palabra que digamos, están más interesadas en lo que hacemos que lo que decimos. En esta Parashat Emor vemos lo que el Eterno demanda a los sacerdotes. No es lo mismo que le demanda al pueblo, pero lo que le demanda al sumo sacerdote no es lo mismo que le demanda al resto de los sacerdotes. Los sacerdotes podían contaminarse por por su padre, madre, hijos, etc. Pero el sumo sacerdote ni por ellos lo podía hacer, porque mientras más cerca se está del Eterno, mayor debe ser el nivel de consagración. Los maestros de Israel enseñan que uno de los motivos por el que el Eterno prohíbe esto a los sacerdotes es porque los sacerdotes paganos acostumbraban oficiar cultos y actos de idolatría en el ritual con los muertos y hacían de estos cortejos fúnebres acto de idolatría a los muertos, a los dioses que éstos habían adorado en vida. El Eterno quería tener a sus sacerdotes, a sus líderes que ministraban al pueblo apartados de todo tipo de ritos y acciones que hacían los sacerdotes paganos. Vayamos a nuestro Sefer en Tesaloniquim, Aleph 4, versículo 13-14. ¿Lo tenemos, hermanos? Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Y cita: ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma se pueden entristecer igual que la gente, que no tiene nada en que poner su esperanza, porque como nosotros creemos que Yahshua murió y resucitó, también creemos que de la misma forma Hashem, por medio de Yahshua, se llevará con él a aquellos que han muerto. Amén. Una de las cosas más dolorosas es estar frente a un ser querido que ha fallecido, y más si es nuestro padre o madre, porque es común que los hijos vean morir a sus padres, pero más doloroso es ver la muerte de un hijo, porque no es lo correcto que sean los padres que sepulten a los hijos, y estar en esta posición es un dolor muy grande. Sin embargo, así como el Eterno les pide se abstengan de hacer estas cosas, Saulo de Tarso enseña sobre los que duermen, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No es que se nos prohíba llorar, es todo lo contrario.
Las escrituras nos hablan que el pueblo lloró a Moshe, a Aarón, a Sara, a Jacob, etc. Sino que aun cuando estamos expresando nuestro dolor en llanto, no debemos hacerlo como los que no tienen esperanza, porque los otros no conocen al Eterno y no saben el destino que puedan tener, pero nosotros que vemos partir a nuestros seres queridos que han partido en el Adón, sabemos a dónde van y que esta vida es pasajera. Dolernos y llorarnos es permitido, pero debemos demostrar al mundo constantemente en quién hemos creído, ser un ejemplo en todos los momentos de nuestra vida, aún en circunstancias más adversas. Lo mismo sucede en medio de la crisis y la necesidad. Cuidar nuestras palabras porque no podemos caer en los mismos comentarios y las quejas donde caen las personas que no tienen esperanza. Porque a nosotros no se nos va a tomar como ignorancia. Porque Yeshua nos dice, si yo no hubiese venido y hablado, no se les tendría por pecado. Pero ahora no tenemos excusa por nuestros pecados, pues nosotros le conocemos y nuestra forma de pensar y actuar debe ser muy diferente al resto de las personas. ¿Cómo ellos pueden conocer al Eterno? A través de nosotros. Lo más cerca que las personas inconversas pueden estar a Hashem es a través de nosotros. Las personas deben ver al Eterno en nosotros y es por eso que somos luz a las naciones. No se nos permite actuar y tener las mismas costumbres que los demás. Por ser un pueblo consagrado, apartado, esto conlleva una mayor responsabilidad y si no tomamos en cuenta esto, aparte de ser un mal testimonio y profanación del nombre sagrado, podemos perjudicar y muchas personas inclusive ser tropiezo para otros al no verse motivados por nuestros actos para acercarse a Hashem. Nuestra responsabilidad es grande como conocedores del Eterno y la Escritura, pero dentro de un liderazgo lo es mayor. La responsabilidad del pueblo de Israel es superior al resto de las naciones. Así, la responsabilidad de estos líderes es mayor a la del pueblo mismo. Teniendo presente esto, podemos nosotros comenzar a analizar nuestra conducta. En el matrimonio los sacerdotes deben ser un ejemplo. El liderazgo debe ser un ejemplo. Los problemas matrimoniales que se presentan en el pueblo no deben de ser los mismos problemas que se presenten en el matrimonio del sacerdocio. Debe ser algo completamente diferente, pues un sacerdote y un líder debe ser ejemplo aún en el área matrimonial. En el caso de los hijos sucede lo mismo. Por eso Rabino Shaulo dijo que el que aspira a ser líder de una comunidad, buena obra desea, pero es necesario que el líder sea irreprensible, que gobierne bien su casa y sus hijos en plena sujeción, con toda honestidad. Así que se espera más de un líder que de una persona común. La jerarquía que nos da la Escritura no nos confiere el poder denigrar a los demás. Todo lo contrario, es una responsabilidad y un grupo de deberes y exigencias para las personas que tienen un grado de espiritualidad. Nuestra actitud basada en la Escritura debe resultar en beneficio para el prójimo y siempre lo debemos tener presente,
porque de no ser así, serían preceptos de hombre lo que les ha sido enseñado. Entonces, debemos cumplir con las escrituras y ser rigurosos a la hora de hacerlas cumplir, pero también debemos tener presente cuando las excepciones para saber cómo debemos actuar en determinada situación. La Torá en esta parashá emplea principalmente dos palabras hebreas para la acción de hablar. La primera es gibur. Esta se aplica a palabras duras. Se trata de una transmisión directa del mensaje. La segunda palabra es amirá, de donde proviene emor, que se reserva para palabras suaves. Entonces, debemos educar especialmente con palabras suaves para ser efectivos. Los educadores deben familiarizarse completamente con sus alumnos y adoptar a ellos los modos de transmisión. La orden de Hashem sobre la manera que deben educar los sacerdotes a sus hijos también se aplica a nosotros. Siempre que vemos un comportamiento o una actitud que necesita inspiración o corrección en el papel de educadores, en todos los casos debemos recordar la instrucción de Hashem de usar exclusivamente palabras suaves. Y esto es importante para nuestras vidas, pues todos como padres tenemos la responsabilidad de ser educadores y como educadores tenemos que transmitirles un mensaje con palabras suaves. Muchas veces cuando estamos tratando de educar a nuestros hijos, utilizamos palabras duras, ásperas, que traen una traba al mensaje que queremos compartir. Y de esta manera el mensaje que queremos transmitirles a nuestros hijos no llega a ellos por la forma como estamos transmitiendo ese mensaje. La Torá en esta parashá nos está transmitiendo que a la hora de educar, incluso a la hora de corregir, hazlo con palabras suaves, palabras que lleguen al corazón, como dijeron nuestros sabios. Las palabras que salen del corazón llegan al corazón. Esta parashá también nos habla de los defectos corporales, físicos, que impiden que un sacerdote actúe como oficiante en el tabernáculo. Los sabios nos dicen que la razón principal que debemos de aprender es que si los defectos físicos descalifican, cuanto más los defectos del carácter, los defectos del alma, y es por esto que la Torá utiliza algo físico para hablarnos de algo interno. Todos nosotros traemos una herencia hereditaria de nuestros padres, pues nosotros cuando somos pequeños tenemos neuronas espejos donde todo lo que vemos lo estamos copiando. Todos los comportamientos los estamos copiando, las actitudes de los padres, los hijos las observan y las van copiando. Entonces, el carácter del padre, el carácter de la madre está siendo copiado por los niños. Como padres debemos tener cuidado de nuestro carácter, porque nuestros hijos de una forma pasiva están absorbiendo ese carácter, porque estas neuronas espejo están recibiendo ese carácter que les están diciendo al niño, de esa manera debes actuar. Entonces, es nuestro deber trabajar y tratar con el carácter. El carácter puede ser moldeado, trabajado, puede ser definido cuando nosotros trabajamos con él adecuadamente.
Esta parashá también nos habla de los animales que son utilizados para ofrenda y sacrificio. Estos no deberían de tener defectos físicos. Se tenía que presentar al Eterno lo mejor para los sacrificios. Por ejemplo, la vaca más gorda, la oveja más bonita, la cabra más grande. Esto es importante porque el Eterno merece siempre lo mejor de nosotros. Tampoco se podía traer al Eterno un animal que tuviera menos de 7 días de nacido. A partir del octavo día es que podía ofrecerse un animal en sacrificio. La razón es porque tenía que pasar un Shabbat sobre un animalito, un Shabbat cumplido. Pero lo más importante es que tiene que ver con el número 8. En la numerología hebrea, el número 8 es un número que tiene que ver con el mundo de la divinidad, y el mundo de la divinidad tiene que ver con Ein Sof, con el ser sin límites, tiene que ver con el mundo de Hashem, tiene que ver con ese mundo extraordinario de perfección espiritual y con el mundo de los milagros. Vaikra 22-28, Levítico capítulo 22, versículo 28, nos dice: cuando nace un animal debe permanecer con su madre durante 7 días y será acepto como sacrificio desde el octavo día en adelante. El significado de esta ley es que la madre del animalito simboliza el intelecto, dado que es el intelecto el que hace nacer las emociones. Cuando el intelecto reconoce la virtud de algo o alguien, hace nacer la emoción del amor por él. Pero cuando reconoce lo poco deseable o dañino de algo o alguien, entonces hace nacer la emoción del odio o del temor por él, y así sucesivamente. En otras palabras, la madre representa el intelecto en nuestras vidas. El intelecto, la madre es la que hace nacer las emociones. Tus emociones son producto de tu intelecto. Cuando tú percibes algo con tu intelecto, algo bueno, miras a una persona, es adecuada y tiene ciertas cosas que te agradan. Tu intelecto va a causar que surja una emoción positiva hacia esa persona. Pero cuando ves a alguien que tiene cosas que no te agradan, entonces tu intelecto va a causar que nazca en ti una emoción de alejamiento, de rechazo hacia esa persona. Porque tu intelecto es la que hace nacer las emociones. El animal simboliza las emociones, dado que los animales son manejados por sus emociones instintivas en lugar de su intelecto. El intelecto es una fuerza espiritual que está ligada a la Neshama. Los animales no tienen Neshama y por lo tanto no tienen intelecto. Los animales tienen Nefesh, tienen emociones, y estas emociones son producto de instintos, y estos instintos son los que dirigen la vida de un animal, los instintos. Entonces, en nosotros el intelecto es lo que causa las emociones. En los animales es el instinto lo que causa las emociones. Cuando una emoción nace, debe ser madurada por el intelecto. Este proceso tiene lugar a lo largo de 7 días, es decir, es un proceso de 7 pasos, uno por cada una de las 7 emociones básicas. No es hasta que las emociones hayan madurado que se vuelven aptas para ser ofrendadas para Elohim.
merecedora de formar parte de la mente de un ser humano dedicado al servicio a Elohim. Hay 7 cualidades importantes que son la bondad, la disciplina, la armonía, que es la integridad, la persistencia, que es la humildad, la vinculación, Eitzov, que es el fundamento, y 7, el liderazgo. Estas 7 cualidades vienen a representar los 7 días de la semana. Y como el animalito representa las emociones, entonces nos está hablando que nosotros tenemos que moldear nuestras emociones a estas cualidades. Y una vez que esa emoción que nosotros sentimos está moldeada por esas 7 cualidades, entonces esa emoción es apta para que esté en nuestras vidas. Toda emoción que surge en nosotros debemos pasarla por estos 7 días importantes que representan las 7 cualidades de nuestra alma. De esta manera maduramos nuestras emociones y cuando logramos madurar nuestras emociones, entonces estas emociones son aptas para nosotros. Esto es importantísimo porque para la vida de un creyente, nosotros no podemos dejar guiarnos por emociones inmaduras, por emociones recién nacidas en nosotros. Son las cualidades las que van a moldear de una manera positiva nuestras emociones. Cada emoción que nazca en tu vida, tú tienes que pasarla de alguna manera por ese filtro de 7 días. No son en sí 7 días, se está tomando la alusión para conectarlo con las 7 cualidades importantes que ya hemos nombrado. Las emociones tienes que pasarlas por esos 7 pasos, por esas 7 cualidades. Tienes que desarrollarla con bondad, desarrollarla con disciplina, desarrollarla con cada una de estas cualidades hasta que esa emoción logre madurarse en ti. Y cuando tú logres madurar esa emoción, entonces esa emoción es apta para el servicio a Elohim. Por ejemplo, los hijos de Aarón tuvieron una emoción, vieron la presencia divina manifestándose y nació en ellos una emoción en ese momento, pero fue una emoción que ellos no lograron madurar. Cuando ellos dejaron guiarse por esa emoción inmadura, hicieron algo que les costó la vida, hicieron algo que Hashem no les había pedido. ¿Por qué? Porque ellos no maduraron esa emoción en ellos, no trabajaron esa emoción en su vida. Las emociones van a surgir producto muchas veces de nuestra nefesh, producto muchas veces de nuestra parte intuitiva, pero muchas veces las emociones van a surgir por nuestro intelecto, sea que nuestras emociones surjan por nuestro nefesh, es decir, por nuestra parte intuitiva, sea que nuestras emociones nazcan por nuestro intelecto. Tenemos que desarrollarlas, tenemos que madurarlas y una vez que las maduremos, lograremos actuar correctamente. Por ejemplo, nuestro intelecto puede percibir algo de una persona, inmediatamente va a surgir un sentimiento hacia esa persona y si es un sentimiento malo, vamos a rechazar a esa persona. Pero si maduramos esa emoción y nos permitimos vincularnos con esa persona, nos permitimos conocer mejor a esa persona, nos podemos dar cuenta que la hemos juzgado inapropiadamente, que es una persona digna de confianza,
que simplemente la primera impresión quizás no fue correcta, pero nos dimos el momento, nos dimos el tiempo de vincularnos, de madurar esa emoción, y cuando lo hicimos nos damos cuenta que esa persona la habíamos juzgado mal. Puede ocurrir también lo contrario, que nuestro intelecto perciba algo agradable de una persona y logró nacer una emoción positiva en esa persona, pero cuando maduramos esa emoción, cuando nos damos la oportunidad de conocer a esa persona, resulta que no era lo que pensábamos, que no era lo que creíamos. Entonces, si nos dejamos guiar solamente por esas emociones inmaduras, podemos cometer errores. Tenemos que permitir que esa emoción pase por un proceso de maduración. Cuando eso ocurre, esa emoción nos permitirá actuar de la mejor manera. Madurar nuestras emociones es un aspecto importantísimo que nos enseña esta parashat. Shalom Ubraja, hermanos, sean enormemente bendecidos por nuestro Abacadosh en esta semana. Shalom, shalom. Amén. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Yahweh note haTorah. Bendito es usted, Hashem Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y ha establecido la vida eterna en nosotros. Bendito es usted, Eloha, dador de la Torah. Beshem Yahshua HaMashiach, Melech Yisrael, amén. En el nombre de Yahshua, el Mashiach, Rey de Israel, amén. Amén. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición para tu vida. Nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch.